Me encantaría viajar al pasado y asombrar a todos con mi conocimiento. Yo en el pasado. Pero, ¿cómo hacemos esa electricidad? No sé. Más de uno alguna vez se habrá preguntado cómo sería viajar al pasado. Y tal vez otros más imaginativos se habrán preguntado si sería posible llevar la ciencia moderna a un periodo donde aún ni siquiera ha ocurrido la revolución industrial. En este video trataré de presentar un escenario relativamente realista sobre qué ocurriría. Bien, primeramente elijamos el periodo. No sería lo mismo viajar al Renacimiento que a la época mesopotámica o el Imperio Romano. En este caso elegiré la Edad Media, principalmente porque me gustaría desmentir varias creencias erróneas sobre la relación de este periodo con la ciencia. Primeramente, vamos a omitir cualquier tipo de problema relacionado con un viaje en el tiempo. Por ejemplo, las paradojas temporales. En este escenario no importará hacer cualquier cambio. También obviaremos el problema de la barrera idiomática, porque, para que lo sepan, si uno viajara a dicho periodo no podría comunicarse adecuadamente, a no ser que sea un experto en latín o alguna de las lenguas de la época. Aunque igual, esto no sería mucha garantía porque inclusive en un mismo país podían existir varios dialectos distintos. Así que en este escenario uno podrá hablar y entender sin problemas cualquier idioma. Ahora, la gran pregunta, ¿sería posible llevar la ciencia moderna a la Edad Media? Bueno, es bastante complicado, pero no imposible. El principal problema sería el conocimiento disponible. Una persona promedio difícilmente podría siquiera crear inventos sencillos, como una polea. Ahora imagínense crear algo más complejo, como una radio, un generador eléctrico, etc. Y no, haber visto Dr. Stone no te va a servir de nada. ¿Por qué? Bueno, si bien los métodos e inventos de Senku son técnicamente posibles, el gran problema es que en la serie hay mucha conveniencia argumental. Como por ejemplo, que Senku es literalmente una enciclopedia andante. Prácticamente es experto en todas las ramas de las ciencias duras, como ingeniería, química, electrónica, física, etc. Difícilmente alguien en la vida real, por más preparado que esté, podría dominar de forma absoluta todas estas áreas del conocimiento al mismo tiempo. Pero aún suponiendo que sea posible, existe otro problema: la adquisición de materiales y mano de obra. En el anime, cada vez que Senku necesitaba fabricar algo, casualmente Chrome lo tenía o estaba en alguna cueva cercana y se podía extraer relativamente fácil, etcétera, etcétera. En fin, en una hipotética situación de la vida real no tendríamos esa misma suerte. Necesitaríamos un arduo trabajo de investigación para saber en qué lugares podemos conseguir determinados materiales. Y suponiendo que haya éxito, habría otro problema. Muchos materiales podrían estar dispersos en distintas partes del mundo, lo cual complicaría más las cosas, al menos para construir aparatos complejos. Esto, además de que necesitaríamos capital y mano de obra, lo cual, siendo un completo desconocido en el periodo, sería muy complicado de obtener. Suponiendo que hayamos superado esos obstáculos, la pregunta es, ¿cómo reaccionaría la gente del medioevo ante un viajero del tiempo? Y en especial, ¿cómo reaccionaría ante el conocimiento que trajera? Probablemente más de uno venga con: De seguro lo quemarían por brujo, ya que en la Edad Media la ciencia estaba prohibida y atrasada por culpa de la Iglesia, y la gente era muy tonta y supersticiosa. No, esta creencia es totalmente errónea. La ciencia no estaba atrasada ni censurada en dicho periodo. Todo lo contrario, floreció y siguió avanzando sin ningún tipo de impedimentos. Existían los llamados filósofos naturales, que vendrían a ser los científicos de aquella época. Se encargaban de estudiar todo lo referente a la naturaleza. Y si bien obviamente el conocimiento no era el mismo que el actual, sí tenían bases de física, matemáticas, astronomía e ingeniería, heredado de los griegos y los romanos. De igual manera, este mito ameritaría otro video completo, pero lo cierto es que realizar ciencia no era algo mal visto, sino todo lo contrario. Esto sería en el caso de los eruditos, pero ¿qué hay de la gente de a pie? ¿Los campesinos y demás civiles que no eran tan instruidos? ¿Ellos sí tendrían miedo y acusarían al viajero del tiempo de practicar brujería? Pues no, o al menos no dependiendo del contexto. Por ejemplo, ir vestido con ropa moderna no sería suficiente para que te tilden de brujo. ¿Por qué? Porque en dicha época la gente ya estaba familiarizada con la presencia de extranjeros, gente de otra cultura y con otras formas de vestir, ya sean comerciantes, viajeros, peregrinos, etc. Simplemente pensarían que se trata de un viajero extranjero más, de tierras lejanas, y no le darían mayor importancia. ¿Qué hay sobre afirmar que uno viene del futuro? ¿Sería suficiente para que sí lo quemen en la hoguera? No, simplemente ocurriría esto. Hola, soy del futuro. Fuentes. Créeme, güey. Si no puede probar su afirmación, lo tratarían como un simple loco y lo ignorarían.
Si por el contrario mostrara tecnologías futuristas como una bocina, un smartphone, tablet, etc., sí causaría una gran curiosidad, pero sería sin ser suficiente para que lo consideraran brujo. Al menos no si explica que dichos aparatos funcionan con principios naturales y no mágicos. Y aunque dicha gente no tenga la misma educación que un filósofo natural, tampoco eran totalmente carentes de sentido común, contrario a lo que la visión popular actual cree. Claro, en el único caso donde sí habría sospecha de brujería sería si una persona del sitio resulta enferma o muerta y coincida con la presencia del viajero, pero eso ya sería tener mucha mala suerte. Ahora, esto no quiere decir que no hayan peligros. Aunque no quemarían al viajero en la hoguera, el hecho de exhibir tecnología moderna indudablemente llamaría la atención. Lo más peligroso serían ladrones que estén dispuestos a matar a la persona para quitarle estos objetos futuristas, ya que se venderían por muy buen precio. Por eso habría que ir armado. Otro riesgo sería la encarcelación por parte del Estado o autoridades locales. Este escenario solo ocurriría si uno divulgara resultados de eventos cercanos futuros, como el desenlace de una guerra, la muerte de un rey, etc. Tampoco sería buena idea hablar de corrientes de pensamiento moderno, en especial si va contra la visión política de la época, así que el enfoque debería ser estrictamente científico. Respecto a presentarse como viajero del futuro a los eruditos de la época, estos estarían más que fascinados con ello. Serían curiosos y harían todo tipo de preguntas, en especial sobre los conocimientos del mundo natural. Si uno quisiera traer la ciencia moderna, evidentemente tendría que compartir todo o casi todo el conocimiento científico moderno. Pero obviamente lo ideal sería hacerlo de forma gradual, es decir, ir paso por paso, explicando los principios básicos que fueron descubriéndose a lo largo de los siglos. Y más importante, explicándolo de forma detallada y con argumentación empírica. Esto sería largo y tedioso, ya que posiblemente muchos serían escépticos al tener una cosmovisión tan arraigada. Por ello, los debates serían el pan de cada día, pero con el apoyo suficiente y la aprobación empírica, eventualmente terminarían aceptándolo. Algún genio probablemente venga con este comentario. No, pero eso no podría ser, ya que por ejemplo si vienes y dices que la Tierra no es el centro del universo, te quemarían en la hoguera como a Galileo. A la Iglesia no le gustaban las ideas que contradijeran la Biblia. A ver, primeramente, Galileo no fue quemado. Fue condenado a prisión domiciliaria. Segundo, su caso fue bastante particular y está muy sacado de contexto actualmente. El problema principal de él no fue tanto la propuesta heliocéntrica, ya que por ejemplo Copérnico habría presentado ese mismo modelo mucho antes, sin que le pasara nada. ¿Por qué? Porque era una hipótesis, que tenía cierto respaldo a través de modelos matemáticos. Incluso miembros eclesiásticos se interesaron en su trabajo. Galileo, por su parte, tuvo problemas por intentar usar la interpretación bíblica para demostrar el heliocentrismo. Algo que no podía hacer, ya que la interpretación bíblica solo estaba autorizada por los teólogos. Si se enfocaba en probarlo empíricamente, nunca hubiera tenido problemas. Y por cierto, no, él no tenía pruebas contundentes de ello, al menos para los estándares científicos de la época. Y recalcó, estándares científicos. Otra creencia errónea popular es que la Iglesia dictaba los modelos cosmológicos y tenía la palabra absoluta. Y no era así. Ya había una comunidad de astrónomos que estudiaban el universo. El geocentrismo era aceptado porque no había evidencia hasta ese entonces que lo contradijera. Y no, las observaciones de las fases venusinas no eran una prueba irrefutable sobre el heliocentrismo. Era un argumento a favor, pero no fue suficiente para convencer. Por lo tanto, nuestro viajero, si bien podría convencer a la mayoría sobre ciertos conocimientos generales, tendría dificultades en aquellos donde se requiera una prueba empírica sólida. Algo solo posible mediante instrumentos sofisticados. Así que en este escenario lo ideal sería concentrarse primero en inventar dichos artilugios y luego enfocarse en lo otro. Respecto a los inventos, suponiendo que se hayan superado todos los obstáculos mencionados, tengamos apoyo financiero y humano para la fabricación de estos. No se esperen que se podrían fabricar aparatos demasiado sofisticados, como microchips, transistores, etc. Se tendría que avanzar poco a poco, creando tecnología relativamente sencilla, como la de vapor. Aquí Dr. Stone sí sería un buen referente, en cuanto al orden de invenciones. La pregunta final. Una vez el viajero haya traído la revolución científica a la Edad Media y la haya adelantado cientos de años, ¿qué pasaría? ¿Colonizaríamos planetas para nuestra época actual? Uno pensaría que sí, pero personalmente creo que el panorama no es muy alentador. Se preguntarán a qué me refiero. Pues piensen esto, si bien la revolución tecnológica sería beneficiosa en muchos aspectos, también sería enormemente perjudicial. Concretamente hablando de la carrera armamentística. Sería ingenuo pensar que la ciencia no tiene un lado oscuro, o que el conocimiento va acompañado de un espíritu correcto y moral.
La historia nos ha demostrado que los gobiernos gastarían los recursos necesarios para tener las mejores armas y subyugar al enemigo. En nuestro escenario, el desarrollo de armas de fuego sería inevitable, y con ello, en el peor de los casos, adelantaría la creación de armamento nuclear. Y ahora imagínense lo que haría un gobierno medieval si obtuviera este tipo de poder. Evidentemente, sería el inicio del fin.